Buenas, buenas y bienvenidos a otro podcast de la librería 247. Te saluda Luis y en esta oportunidad vamos a leer un tema súper interesante titulado Tus reacciones te definen, del libro Creada para ser ayuda idónea. Descubre cómo Dios puede hacer glorioso tu matrimonio, de Debbie Pearls. Este es un libro que habla de lo siguiente. En alguna parte, con el paso de los años y la cultura cambiante, la mujer ha perdido su camino. Este libro ha sido escrito para guiarla de nuevo a casa. Como quiera que hayas iniciado tu matrimonio, por oscuro y solitario que haya sido el camino que te haya conducido hasta donde estás ahora, quiero que sepas que es posible hoy mismo tener un matrimonio tan bueno y pleno que no se puede explicar más que como un milagro. La autora habla sobre su vida de matrimonio, sobre lo que le enseñó su madre y cómo como mujer es importante, o mujer mayor y sabia, enseñar a jóvenes también. Un libro que suele ser un poquito, creo que hasta desafiante el título, porque dice creada para ser ayuda idónea, pero me parece muy clave entender cuál realmente es el propósito de Dios ante esta palabra tan profunda como es ayuda idónea. Entonces vamos a leer el capítulo 10 que dice: tus reacciones te definen. La mujer sabia no sueña con lo que pudo haber sido, no se considera un regalo de Dios para los hombres. Por tanto, está gozosa y contenta con sus circunstancias actuales. Para cuando te casaste, ya tenías ciertas convicciones básicas. Podías distinguir entre lo bueno y lo malo. Hacías lo que considerabas correcto y nadie te podría persuadir de lo contrario. Pero ahora descubres que tú y tus convicciones son puestas en dudas por alguien que quizás no comparta tus normas establecidas y tu cosmovisión. Él pudiera ser liberal que tú, más permisivo, o pudiera ser muy estricto y legalista. La presencia de hijos complica aún más la situación. Tú quieres sobre todas las cosas hacer lo que les conviene a ellos, pero te has sometido a la autoridad de otro. La vida no va como tú lo habías planeado y no puedes actuar ni reaccionar como habías querido. Te encuentras presionada hasta los límites de tu paciencia. Y luego reaccionas con ira insubordinada y egoísta. Las reacciones no son acciones premeditadas que brotan de nuestras mejores motivaciones, cuidadosamente planeadas, pensadas y impensadas. Son respuestas emocionales que se desatan como caballos indomables cuando nos sentimos heridas, lastimadas, engañadas o incomprendidas. Suelen ser contenciosas, confrontantes, vengativas y en ocasiones punitivas. Tus reacciones te liberan de tus inhibiciones sociales y manifiestan lo que realmente eres por dentro y lo que crees en lo más íntimo de tu ser. Perdemos nuestra fachada cuidadosamente conservada cuando somos presionadas más allá de nuestros pensamientos calculados. Entonces se manifiesta quiénes somos en realidad. Puedes controlar considerablemente tus reacciones futuras si cambias tu manera de pensar antes de que llegue el momento de la presión y tengas que responder. Tu manera de pensar todos los días determina tu manera de sentir y determinará la manera de reaccionar en situaciones de estrés. Las investigaciones han encontrado que una persona tiene en promedio más de 4.000 pensamientos cada día. El corazón está lleno de pensamientos y es de esa reserva de pensamientos que la boca habla palabras de elogio o de amargura. Cuando se aplica la presión y se rompe la presa de reserva, no puedes controlar lo que dices, porque hablarás de la abundancia de tu corazón, de los 4.000 pensamientos que estuviste ese día y todos los días anteriores. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Si tú como esposa vas a cambiar la manera en la que has estado hablando, no es asunto de fuerza de voluntad, es asunto de fuerza de mentalidad. Porque cuál es tu pensamiento en tu corazón, tal es él. Debes llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, porque del corazón salen los malos pensamientos. Cuando dice Pablo, haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, serás transformada por medio de la renovación de tu entendimiento, no por la fuerza de voluntad para controlar tu lengua. Dios te dice cómo debes pensar en relación con tu papel de esposa y ayuda idónea. Si le crees, pensarás de manera diferente.
Si yo estuviese en la sala de entrega de equipajes de un aeropuerto esperando mi maleta roja y viera que un joven la arrebata y corre, me sentiría muy molesta hasta que descubriera que mi marido lo envió a recogerla. Cuando cambia mi pensamiento, cambian mis sentimientos. La dama casada con el contador convertido en ganadero estaba sentada en su casa, enojada porque su marido no había llegado a tiempo. Cuando finalmente llegó, fue directamente al granero para atender a sus vacas. Ella no pudo contener su lengua, no podía evitar lo que sentía, porque había pasado todo el día, no, toda la semana, el mes, los últimos 3 años pensando en lo desdichada de su situación debido a las circunstancias que su marido le había acarreado. Ella sentía que era su maleta roja, la que había sido robada. Él no tenía derecho. Pensaba ella vez tras vez. Esto no es lo que acordamos cuando nos casamos. Repetía para sí misma muchas veces al día. Él debe entrar a comer la cena que ya se había enfriado de estar esperando, no salir a ordeñar sus vacas. Había estado repitiendo en su interior durante esas últimas 3 horas cuando era obvio que iba a llegar tarde. Estaba almacenando en su corazón una abundancia de pensamientos egoístas. Sus acciones y reacciones se convirtieron en esclavos de sus pensamientos mal dirigidos. ¿Qué podía haber hecho para cambiar sus pensamientos? Podría haber aprendido algo que no sabía, no solo por el consejo de este libro, sino del libro de Dios, la Biblia. Ella no había sido creada para escoger la vocación de su marido, ni para escoger el estilo de vida de él ni de ella. Fue creada por Dios para ser ayuda idónea para su marido. En el caso de ella, eso significaba convertirse en mujer del campo, ayudante de un ganadero de granja lechera. No es necesario que le gusten las vacas, pero fue creada para ayudarle a un hombre al que sí le gustaba. Imagina cuán diferente sería si, al llegar él 3 horas tarde, ella pensara en lo bendecida que es de tener un buen hombre que viene a casa a las 8 de la noche, que cuenta con un salario y de tener amor, seguridad, un padre para sus hijos, una cama caliente de toda la noche y la esperanza de un brillante futuro con más vacas, con mejor equipo de ordeñar y con un poco de suerte un aumento en los precios de la leche. Qué emocionante sería la vida, qué fascinante y nuevo sería cada día, una aventura en el campo, en lugar de estar estancada como todos los demás aburridos en el pueblo. Un sinfín de mujeres están sentadas en casa solas, temiendo que sus exmaridos puedan forzar la chapa otra vez y preguntándose a dónde se irían a cambiar ellas y los niños el siguiente mes cuando los echen de su vivienda. Muchas más estarían encantadas de encontrarse en la cocina de esta mujer, esperando tranquilamente a que este marido hogareño llegue tarde a cenar, solo para salir a atender sus vacas. Cuando finalmente entre a la casa, su cena estará caliente, y más cálida será la sonrisa y los abrazos, más el privilegio de tener una cama aún más cálida. Tú eres lo que piensas, y Dios te dice cómo debes pensar. Piensa la verdad. Esto no es el poder del pensamiento positivo. Este es el poder de la verdad como Dios lo define. Tú has sido creada para ser ayuda de tu marido, no su conciencia, no su directora vocacional ni de ninguna manera su crítica. Cuando desarrollas con tu marido una relación de confrontación, lo haces con base a la premisa de que tú tienes la razón y él está equivocado. También estás suponiendo que es tu deber resistir, confrontarlo y retarlo, al pensar de que él está equivocado y tú no. Te declaras más sabia que él, más espiritual, más abnegada, con mayor discernimiento, etc. Todo esto equivale a la obvia conclusión de que tú has asumido el papel de liderazgo, maestra y juez. Esto es pecaminoso, odioso y ofende terriblemente a Dios. Ninguna mujer jamás tendrá paz ni gozo mientras su mente no esté llena de buena voluntad con su marido y ella esté comprometida a llegar a ser una buena ayuda idónea para él. Es tu vida en gran parte una reacción contra ofensas reales o imaginadas. ¿Realmente eres tan sabia como te crees? Hazle el siguiente test de sabiduría. Y dice así el test de sabiduría. ¿Tienes suficiente temor de Dios como para no dudar de su palabra? 2. ¿Sientes en ocasiones que Dios te está castigando al ordenarte que obedezcas a tu marido? 3. ¿Le ofrecerías a Dios alguna excusa como mi marido es cruel o yo soy de personalidad fuerte y él es débil? 4.
¿Cómo responderías si Dios te diera instrucciones respecto a cómo hablar, cómo callar o cómo vestir y aún cómo arreglar tu cabello? 5. ¿Te sientes cómoda desechando el papel que la Biblia establece para la mujer, argumentando que vivimos en una cultura diferente? 6. Cuando Dios ordena reverenciar, admirar, ser íntima a tu marido, ¿considera que es pedirte demasiado? 7. ¿Estás dispuesta a decir, si Dios lo ordena o siquiera lo sugiere, entonces eso es lo que haré? Si tú puedes decir, no se haga mi voluntad sino la tuya, entonces puedes saber que tu oración se basa en el temor de Dios. Es el principio de la sabiduría. Pide a Dios que te dé el principio de la sabiduría, pidiéndole que te enseñe a temerle a Él. Para reflexionar. Hemos aprendido que por naturaleza hemos sido creadas para ser ayuda idónea de nuestros maridos. Hemos aprendido que una ayuda idónea es la persona que ayuda a su marido en cualquiera y en todos los proyectos de su vida. Hemos aprendido que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y que el corazón alegre es de gran utilidad para llegar a ser una ayuda idónea piadosa. Una sonrisa mantiene la mirada de nuestros maridos puesta sobre nosotras. Nuestro deseo es llegar a ser su alegría, su alegre compañera de juego y coheredera con Él de la gracia de la vida. Todas nosotras hemos decidido que no queremos llegar a ser mujeres fanáticas religiosas, desquiciadas, que creen estar obedeciendo a Dios mientras hacen caso omiso a su palabra escrita. Hemos aprendido que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y temblamos de pensar que pudiéramos haber terminado siendo como alguna de las mujeres reprobadas que conocemos que no honran a sus maridos. Hemos aprendido que la sabiduría es un regalo que Dios promete a todo el que se lo pida. Mediante la sabiduría hemos descubierto que los hombres están hechos a la imagen de Dios, ya sea un señor dominante o un señor visionario o un señor estable, o en alguna combinación de las tres en las que prevalece uno de estos rasgos. Sabemos que como ayuda idónea nuestra tarea es estar siempre buscando manera de satisfacer mejor las necesidades y los deseos de nuestros maridos. Rasgos de una mujer de una buena ayuda idónea. Pide a Dios sabiduría, aprende a entender y apreciar a su marido por lo que es, aprende a ser flexible. Trata con Dios en serio. Ahora que has reflexionado más sobre tu papel como ayuda idónea, es tiempo de regresar y agregar a las cosas que ya estás haciendo para dejar a tu marido en libertad de ser el hombre que Dios quiso que fuese. Y bueno, este fue el fin del capítulo del número 10 que nos enseña y nos aconseja de cómo debemos reaccionar bajo el temor y la palabra de Dios, en este caso como mujeres. Entiendo que es un desafío y hasta puede ser ir en contra de lo que socialmente conocemos hoy en día. Sin embargo, dentro del misterio y la profundidad de la palabra de Dios hay una gran bendición. Así que gloria al Señor por entender y comprender cuál es nuestro papel como mujeres, pero también como esposos y como matrimonio. Así que espero que esta reflexión te haya servido para crecer, y si quieres aprender de muchos más consejos acerca sobre la ayuda idónea, te recomendamos el libro de Creada para ser ayuda idónea, donde hay temas sobre el corazón alegre, la palabra de sabiduría, la naturaleza del hombre y la mujer, es el ser prudente, el amar al marido, los hijos, ser casta, el cuidado de la casa y muchas más. Recuerden que para obtener este libro y muchos más, contactarnos y poder seguirnos en todas nuestras redes sociales. Esperamos que te haya gustado y bendiciones para ti, para tu vida, para tu matrimonio.